La idea de hoy es que hablemos de la ultrasonografía en la gestación equina. ¿Qué objetivos pretendo yo que con esta charla, sobre todo los más nuevos o con menos experiencia, se lleven? Primero, que al poner en curso estos conocimientos puedan diagnosticar en forma temprana y precisa una gestación en equinos, poder detectar y manejar gestaciones de mellizos, que sabemos que no son viables en la mayoría de los casos, poder detectar anomalías que sugieran una potencial muerte embrionaria temprana y en caso de que ésta ocurra, poder detectarla, confirmarla y no perder tiempo en hacer las maniobras necesarias para que esa yegua pueda ciclar nuevamente, hacer un celo fértil y tratar de preñarla dentro de la temporada. La idea de esta charla, me di el atributo de ordenarla de la siguiente forma. Yo quiero que hablemos hasta el 5º mes de gestación, hasta los 150 días. Vamos a ver una primera etapa donde no podemos ecografiar el concepto porque es muy pequeño o no se encuentra en el útero aún. Vamos a hacer una intro al respecto. Pero ya a partir del día 9, 10, sobre todo el 10, ya podemos detectarlo por ultrasonografía y de ahí en adelante todo el resto de la gestación. Y principalmente transrectal, que es la idea de esta charla, hasta el 5º mes y un poco más. Ya después, creo que a partir del 5º mes hasta el 8º, casi 9º, el abordaje debiese ser transabdominal con respecto al feto, y eso es una charla que puede ser completamente extra a lo que voy a hablar yo ahora, y si me está escuchando, dejo invitado, me tomo el atributo de invitar a Rafael Audap para que dé esa charla en un futuro y se contacte con María Paz y Benja. Vamos a ir pasando por periodos importantes, se van a dar cuenta que yo los ordeno por los hitos que van ocurriendo y las estructuras que van apareciendo para poder identificar la edad gestacional, sobre todo durante los primeros 2 meses de gestación. Se fijan que en el gráfico, en la línea de tiempo, aparecen distintas fechas, vamos a ir viendo por qué son importantes. Vamos a tener una primera ventana de sexado para poder determinar si ese feto es macho o hembra alrededor de los 2 meses de gestación. Después nos vamos a dar cuenta que viene un periodo que no se ve mucho, la verdad, que es alrededor de un mes, un poco menos, entre 20 y 25 días, entre los 2 meses y medio y los 3 meses y fracción, para llegar a la última parte de esta charla, que va a ser nuestra segunda ventana de mayor amplitud para poder estudiar transrectalmente al feto y también determinar con menos dificultad y más certeza el sexo en este. Como introducción, trataré de ser breve. Les recuerdo que este periodo que ocurre entre la fertilización o concepción hasta la implantación, entendiendo por esta la comunicación completa entre un concepto y su madre, en el equino, dentro de las especies que vemos, incluido o comparado con el ser humano, es lejos el que más se demora. Son 40 días que desde la fertilización hasta estar completamente en comunicación con la yegua, en este caso, se demora. Y es una, por ende, es un largo tiempo que es lábil, y hay varios puntos que debemos conocer para poder interpretar y tomar decisiones. No está más contarles que dentro de la especie el promedio de muerte embrionaria temprana publicado bordea el 9%, lo cual les dice que alrededor de 1 de cada 11, casi 12 yeguas preñadas debiese perder la gestación durante los primeros 45 días. Eso es algo promedio para la especie, se ha reportado en rangos de 3 hasta 22, 23%, pero ahí hay factores extras que involucran el manejo de parte del humano, por decir así. El promedio sí bordea el 9%, que no es menor. Dentro de este periodo de 40 días vamos a tener un periodo biductal, donde
La fertilización que ocurre, recuerdan, a nivel de ampolla, de la ámpula oviductal. Este embrión va a estar un poco menos de una semana en el oviducto antes de entrar al útero para comenzar o continuar con este periodo uterino. Y en este periodo oviductal, este cigoto producido después de la fertilización se va a desarrollar hasta mórula o blasto a temprana edad o compacto para ingresar al útero. Si lo comparan nuevamente con las hembras que están ahí en pantalla, nuevamente el periodo para los equinos es mucho más largo. Pueden entrar al útero tan temprano como a las 130, 132 horas, que son 5 días y medio. Promedio 6 días, que son alrededor de 142, 144 horas. Y no es el fin de la charla, pero incluso pueden ser más de 6 días cuando hay tránsito enlentecido, sobre todo en yeguas viejas. Los que hacemos transferencia embrionaria notamos eso muchas veces. Finalmente, esta foto que muchos conocen, de un tremendo libro que existe de reproducción animal, el Sanger, que grafica muy bien, más o menos, el promedio de horas en que el blasto entra al útero, el blasto equino, pero les recuerdo que no siempre es así, muchas veces entra un poco antes, a partir de las 132, 134 horas, y en estadio de mórula. Sobre todo para los más jóvenes, que puedan estar escuchando, y si hay estudiantes, mejor aún. La técnica, hay que tratar de siempre, y esto para todo, no solamente para ecografiar una yegua, pero hay que tratar de hacerlo de la forma más segura y más cómoda posible, tratar de estar lejos de la incomodidad, el peligro, que van a llevar solamente a un peor examen, pobre interpretación de lo que estamos viendo, y por ende pobre toma de decisión posterior. Y para esas pacientes que no cooperan, está de más decirles que para un buen examen vamos a tener que usar todas las técnicas de coerción que conocemos, ya sean mecánicas y o farmacológicas, ya sea para tranquilizar a nuestra paciente o para relajar ese recto que muchas veces no coopera mucho. Finalmente, como parte de la intro, la verdad que hoy en día, en la era digital, es raro encontrar ecógrafos que tengan muy mala imagen, como si ocurría de la década del 90 hacia atrás. Pero creo que en el promedio de los equipos que hoy día pueden comprarse, no es necesario tener un equipo de tan alto valor o de tan gran calidad de imagen para poder hacer un seguimiento serio y completo de la gestación equina, sobre todo los primeros 2 a 3 meses. No obstante, obviamente un equipo de mejor calidad de imagen o con mayor accesorios o tecnología va a ayudar en algo más. Entonces, como les comentaba, en el momento al principio que yo ordenaba esta charla en periodos, el primer periodo que considero que debemos discutir es este periodo que va desde la primera vez que podemos ver a esta vesícula embrionaria vía ecográfica dentro del útero de la yegua, y eso es alrededor del día 10. Hay reportes, anecdóticamente, de poder verla al día 9. Sé que es verdad, pero en general, alguien con experiencia y con un equipo de mediana calidad hacia arriba debiese ya poder verla a partir del día 10. ¿Qué particularidad tiene este periodo y por qué lo secciono entre el 10 y el 15? Por dos razones. Una es porque la vesícula embrionaria, a pesar de que crece exponencialmente en diámetro, en 4 a 5 días, se mantiene esférica. Y eso es particular de este periodo, porque a partir del día 16 vamos a perder esta esfericidad en la vesícula. Y lo otro que es importante es que es dentro de este periodo que ocurre un proceso biológico importantísimo en todas las especies, que es el reconocimiento materno de gestación. Y que para el caso de la familia Equus, ocurre principalmente, o debe ocurrir entre el día 12 y 14. Hay 72 horas cruciales donde este embrión, esta vesícula, debe entregar información, productos producidos por ella misma al endometrio de su madre, para que ésta
al día 15, no lise el cuerpo lúteo por producción propia de prostaglandinas desde el endometrio. Vamos a volver sobre eso en unas diapos adelante. Entonces, quédense que con respecto al tema ecográfico, la vesícula embrionaria crece, pero se mantiene esférica. En esta eco pueden observar una vesícula de 10 días de edad, que la marco ahí con el círculo amarillo, que está tintineando ahora, ahí ya quedó fijo. Es pequeña, está en el cuerpo uterino, esto es un corte de imagen longitudinal del cuerpo de útero, marcado por la serosa dorsal y ventral del útero, es decir, perimetrio, y la división ecográfica entre el miometrio y el endometrio, para que se vayan ubicando, sobre todo los que no tienen experiencia previa. Aquí ya podemos ver una vesícula un poco más grande, aún siendo pequeña. Vayan fijándose que mientras sean esféricas, tengan 10 días, 11, 12, 13, 14 o 15, van a tener siempre una marca hiperecoica blanca en la zona más dorsal y más ventral de esta esfera. Eso es lo que se llama reflejo especular. Es netamente un artefacto físico del ultrasonido. No es una estructura biológica que tenga la vesícula en dorsal o ventral y que la haga marcarse de esa forma. Esta correspondería entonces a una vesícula de 11 días también en el cuerpo del útero. Con respecto al reconocimiento materno-gestación, que les decía, una particularidad que tiene la familia Ecus es que la vesícula embrionaria equina, o Ecus, debe migrar y pasearse literalmente por todo el útero para liberar estos productos que van a lograr este reconocimiento, a diferencia de otras especies como los bovinos o los rumiantes en general, que ese concepto que entra al útero se elonga y crece rápidamente abarcando superficie endometrial. Esto no ocurre con la gestación, con la vesícula embrionaria equina, por ende la cual debe migrar. ¿Cómo lo hace? Logrando que se contraiga el músculo liso del miometrio para que éste se contraiga y ésta se autotransporte por el útero, sobre todo entre el día 12 y 14. ¿Qué tanto se mueve? Puede llegar a moverse hasta 14 vueltas al útero cada 24 horas. Acá vamos subiendo, ya tenemos el día 12, que viene a ser el primer día importante de este reconocimiento materno de gestación, donde se van a activar mecanismos para que esta vesícula empiece a migrar. Un día 13, en un corte transversal de un cuerno uterino. Fíjense el reflejo especular, aquí se nota mucho más el dorsal que el ventral. El contorno del cuerno uterino, para que se vayan ubicando. 4 imágenes de 13 días, las dos de arriba en cortes transversales de los cuernos, la de abajo a la izquierda en la bifurcación, entre la unión del cuerpo y la bifurcación, y la de abajo a la derecha en el cuerpo uterino. Simplemente para mostrarles que en esta fecha, a los 12 o a los 13 y hasta los 15 días la podemos encontrar en cualquier lugar. Con respecto a la técnica, cuando hagan diagnóstico de gestación, que es lo que solemos llamar en la jerga ECO 1, que se tiende a hacer casi siempre entre el día 13 y 15, y más comúnmente 14 y 15 por todos, si hacen diagnóstico de gestación más temprano, vamos a hablar después los por qué, pero dejémoslo por ahora que están haciendo diagnóstico de gestación de 12 o 13 días, un mensaje para los que están empezando o van a empezar a hacerlo, es que sean no solamente metódicos y recorran el útero siempre de la misma forma, da lo mismo el orden que lo hagan, pero háganlo siempre igual, y 3 zonas que tienden a pasarse a llevar y no ecografiarse bien y se les puede pasar una vesícula y no verla, casi siempre son las puntas de los cuernos y la parte más caudal del cuerpo uterino, es decir, la zona en que está pegada al cérvix. No las olviden, ecografíenlas bien, porque hay vesículas de 12 y de 13 días que se esconden muy bien ahí y uno no las ve.
Otra de 13 días en la bifurcación, unión cuerpo-cuernos. Otros ejemplos, fíjense el reflejo especular en todas. Acá, recuerden que es simplemente un artefacto. Llegando ya a 14 días, vamos aumentando de tamaño, se mantiene relativamente esférica. Más cerca de los 15 días se tiende a asimilar mucho a una pelota de ping-pong. Aquí vamos a ver un video de un diagnóstico de gestación. Eco 1, fíjense que el video parte ecografiando un ovario, que si en mi método debería ser el ovario izquierdo, que es lo que siempre ecografío primero. Fíjense el cuerpo lúteo presente. Y pongo este video intencionalmente porque no importa sea un primer diagnóstico a temprana edad, o sea una ecografía de control de gestación, siempre, sin excepción, hay que ecografiar ambos ovarios. Jamás vayan a chequear la gestación por sí sola, asumir que está todo bien y decir hasta el próximo control. Siempre hay que chequear el ovario, principalmente por esta estructura que estamos viendo acá. Perdón. Sea el cuerpo lúteo primario, quien generó la ovulación y producto de este concepto, o en el futuro que vamos a ver, los cuerpos lúteos secundarios. Son importantísimos monitorearlos. Acá se fijan que ya se encontró la vesícula embrionaria, una vesícula de alrededor de 13 días, por tamaño. Esto puede variar, depende de la raza, el tamaño de la yegua, etc. Pero en promedio una vesícula de 13 días, reflejo especular, dorsal y ventral. Acá se va a medir. Y lo que sería más o menos una ecografía típica de cefalotrovario de diagnóstico de gestación. La particularidad que tiene esta ecografía es que hay un cuerpo lúteo en cada ovario, o sea, llegó óvulo doble, se revisó muy bien el útero y solo generó una vesícula al menos a esta edad gestacional. Eso no quiere decir que no pudo haber otro embrión que tal vez quedó en el camino. Como recuerdo, o como tema nuevo para los que no lo saben, no quiero entrar mucho en detalle porque no es el tema principal de la charla, pero es importante saberlo para poder interpretar imágenes, sobre todo con el mensaje que acabo de dar de ecografiar los ovarios. Es muy importante saber la endocrinología de la gestación equina, pero me interesa que como en esta charla vamos a ir hasta el 5º mes, es decir, hasta los 150 días, fíjense que el cuerpo lúteo primario, quien genera la ovulación y produce la preñez, está activo hasta casi los 5 meses. Ecográficamente no lo vamos a ver tal vez los 5 meses, por lo menos lo vamos a ver 45 días, tal vez hasta 60, porque después van a aparecer los cuerpos lúteos secundarios, acuerden que son producto de la luteinización de ovarios que son estimulados por la producción de gonadotrofina coriónica equina, SG, la cual la producen las copas endometriales. Recuerden que las copas se empiezan a formar alrededor del día 34, 35 de gestación, y ya empiezan a producir efecto a nivel ovárico con este crecimiento de folículos y luteinización de estos alrededor del día 45 al 60, y también reactivan al cuerpo lúteo primario para que tenga como otro boom de producción de progesterona. Son estos grupos del primario y los secundarios a causa de la SG de las copas endometriales que hacen que la progesterona se mantenga a un nivel mínimo para mantener una gestación los primeros 4 a 5 meses de gestación, donde recién la curva se encuentran con el aumento de progestágenos que vienen de la unidad útero-placentaria. ¿Qué cosas no me gustaría ver en esta etapa temprana? Por ejemplo, y que son señales de que puede haber una potencial muerte embrionaria temprana en pocos días más. Una es que no quiero ver vesículas embrionarias inferiores al tamaño promedio que debiesen tener.
Si, por ejemplo, en promedio una vesícula embrionaria a los 15 días debiese medir entre 16 y 17 milímetros, lo que yo no quiero ver es una vesícula embrionaria de 10 milímetros, notoriamente más pequeña. No digo que todas terminen en un mal camino, pero es un signo típico de que están atrasadas en el desarrollo y que por lo general terminan en una muerte o un término de gestación temprana. Tampoco quiero ver presencia de edema menos fluido en el útero durante un diagnóstico de gestación con una vesícula presente. Se acepta un poco de edema alrededor de la vesícula o por donde la vesícula pasó. Recuerden que el embrión equino, dentro de estas sustancias que produce, además de prostaglandina E2 y F2 alfa, produce estrógenos. Eso puede producir localmente un pequeño edema, pero no puedo encontrar el útero completamente con edema endometrial en presencia de una vesícula embrionaria. No es buen presagio. Es súper importante también mapear quistes endometriales previamente, salvo que te toque ver una yegua por primera vez, que no la venías siguiendo, y la experiencia como primera arma te va a dar ese diagnóstico de poder diferenciar entre quistes y vesículas, porque pueden haber quistes bastante parecidos a vesículas embrionarias, incluso siendo bastante esféricos. Pero si la yegua la están siguiendo de antes, es importantísimo que los tengan mapeados, registrados y anotados en la ficha de cada yegua. Y otra cosa que tampoco me quiero encontrar, por lo menos a la ECO 1, entre 13 y 15 días, es la ausencia del cuerpo lúteo primario que generó a esta vesícula, o la casi ausencia. Eso tampoco es un buen presagio, ya que podría ser otra causa de pronta muerte embrionaria temprana si no se hace algo al respecto. En este video creo que vamos a ver un diagnóstico de gestación positivo, pero con presencia de fluido en el útero, no en gran cantidad, pero no debiese haber fluido en un diagnóstico de gestación, y que terminó en una muerte embrionaria temprana antes de los 21 días. Ahí apareció un quiste endometrial, aquí tenemos la vesícula embrionaria de 14 días, y si se revisa el resto del cuerpo uterino, podemos ver fluido libre. Vuelvo a correr el video, está un poco acelerado el video, no sé por qué, pero ahí tenemos un quiste endometrial, la vesícula embrionaria de 14 días, y un poco más hacia caudal en el cuerpo uterino, presencia de fluido. Esto en una ECO 1 es altamente probable que la gestación no continúe, y hay muy poco que hacer al respecto, por no decir nada, al menos en mi experiencia. Los mellizos. Y los toco ahora y no después como tema aparte, porque soy de la fuerte idea, y no soy el único, de que estos deben detectarse, diagnosticarse y manejarse antes del día 16 o hasta el día 16, que es el día en que ocurre la fijación. Y vamos a hablar de ese proceso más adelante para los que no lo conocen. ¿Qué pasa cuando encuentro a dos hermanos en mi diagnóstico de gestación? Dos vesículas, como esas, como este video de acá. Veo dos vesículas de igual tamaño, ambas con el reflejo especular, como les comentaba antes, una al lado de la otra, o como este otro video acá también, donde están incluso sobrepuestas, mucho más juntas o pegadas que en el video anterior. Lo primero, importante, debiese venir de antes. Si la yegua la vengo siguiendo yo debiese saber que esta yegua tiene opciones de aparecer con mellizo, porque sé que ovuló doble, o triple, o más. Acá es una progresión de la eliminación de un mellizo. Fíjense que en esta ecografía están los dos juntos, del mismo tamaño. Después de separarlos un poco y eliminar uno, queda el fluido de una. Se chequea la que no se eliminó con el fluido del hermano, por decirlo así, al lado. Y finalmente queda una que tiene grandes posibilidades de seguir adelante.
Lamentablemente no tengo el video de esto, pero esta es la secuencia que son como en 2 minutos y medio aproximadamente. ¿Qué guías sí son importantes con respecto a los mellizos, que encuentro que hay que considerar siempre? Lo que les decía recién, si la yegua la vengo siguiendo yo y soy responsable de su reproducción, tengo que determinar y tener registrado que la yegua hizo una ovulación múltiple, sea doble, triple, etc. Muy importante también tener en cuenta que hoy en día el uso de inductores de ovulación es de amplio uso y cualquier folículo sobre 30 milímetros en un ciclo, en un celo que la yegua fue inducida, uno debiese seguir monitoreándolo, no porque la yegua ovuló uno y quedara un folículo de 30 y poco milímetros o alrededor de 30, no seguir ecografiándola. Esa yegua debiese ser monitoreada al menos por 24 a 48 horas más para confirmar si hizo o no una segunda ovulación. Registrar si esa ovulación fue unilateral o fue bilateral, es decir, ovuló ambos, en el caso que sean dos, que es lo más común, de un ovario o fue uno de cada ovario. ¿La ovulación fue sincrónica o fue asincrónica? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ovularon dentro del mismo día o tienen más de un día de diferencia? ¿Qué historia previa tiene la yegua si es que hay registro? ¿Es una yegua que hay registro de que ovula doble en forma seguida o no? Las razas fina sangre de carrera o las derivadas de este, como la de polo, las razas de tiro pesado, incluso los Warmbloods en Estados Unidos, son razas que son conocidas por tener por lo menos un 20 a 25% de incidencia de ovulaciones múltiples por ciclo. Algo que considero que es muy importante, y al menos hacemos nosotros acá en el centro, que cada vez que nos toca el diagnóstico de gestación, es decir, la ECO 1, de una yegua que se sabe que ovuló múltiple, adelantamos la ECO. No la hacemos al día 14 o 15, sino que la hacemos de día 12 o 13. Nos da una ventana más larga para tomar decisiones y para seguir esa yegua hasta más de una vez al día y buscar el mejor momento para eliminar una si es que esa es la decisión a tomar. Ya lo dije, tener mapeado previamente quistes endometriales, sobre todo si son parecidos a vesículas embrionarias de 12 a 15 días. Algo que tal vez para los que hacemos reproducción suena obvio, pero para los que no, o los que están iniciando, es bueno que lo sepan. Un quiste endometrial jamás va a crecer y jamás se va a mover. Entonces, aunque tengan la duda el día de mañana por no haber mapeado o porque es una yegua que ven por primera vez en un diagnóstico de gestación y que no la venían siguiendo o controlando previamente, si tienen duda, revísenla horas después, el mismo día en la tarde, al otro día, se van a dar cuenta que la vesícula va a estar más grande y en otro lugar, si es que era vesícula, y el quiste va a seguir ahí del mismo tamaño, de la misma forma y en el mismo lugar. ¿La fijación de las vesículas es unilateral o es bilateral? Es decir, se juntan, se fijan al día 16, que es el periodo que viene ahora, juntas en la misma base del cuerno o cada una en una base. ¿Hay diferencia de tamaño dado principalmente por la sincronía o asincronía de ovulación o no? Son de similar tamaño. ¿Cuál elimino de las dos? ¿Qué criterio uso? ¿Qué tipo de técnica uso para eliminar una? ¿Elimino o no hago nada y que la yegua se la arregle sola? Y en caso de eliminar, ¿aplico antiinflamatorios no esteroidales y progesterona o no es necesario? La verdad que no hay una razón, perdón, no hay una respuesta gold standard o específica para esto, pero sí les puedo dar más o menos algunas guías de lo que hacemos nosotros, lo que he hecho yo durante los años que me llevo dedicando a este tema. Le copié al doctor Patrick McHugh, que tiene unos videos muy buenos en su libro digital, y los hice yo mismo en español, pero para graficar un poco lo que yo creo que son los escenarios que uno se encuentra y que debiese hacer. Espero que se escuche bien esto. Nos vamos a encontrar con los siguientes escenarios
al identificar una gestación de mellizos. Un primer escenario es tener vesículas embrionarias de similar tamaño, fijadas bilateralmente, una en cada base del cuerpo uterino, una en el izquierdo y una en el derecho. Y a la vez estas pueden ser también de distinto tamaño, tener asimetría o asincronía de ovulación. No importa si son asincrónicas o sincrónicas, al encontrar vesículas embrionarias que están fijadas en diferentes cuerpos, es decir, en forma bilateral, el criterio más adecuado es eliminar una inmediatamente. Otro escenario es que las vesículas embrionarias estén fijadas unilateralmente. Y en este caso, en mi experiencia, hay dos criterios. Las vesículas embrionarias fijadas unilateralmente tienen tamaño similar. Creo que es aconsejable tratar de separarlas. Y para separarlas lo que se puede hacer es tomar el transductor, poner el transductor entre medio de las dos vesículas y con presión constante y pequeños rebotes tratar de lograr separar las vesículas y una desplazarla hacia arriba de ese cuerpo. Una vez desplazada la vesícula hacia arriba del cuerpo, esta se puede presionar, ya sea con la técnica del transductor, haciendo presión sobre esta vesícula embrionaria, o digitalmente con los dedos de la mano sin usar el transductor. Ahí lo que le acomode y tenga más experiencia cada uno. Otro escenario es que tengamos dos vesículas embrionarias que también están fijadas unilateralmente, sin puntas, pero la diferencia es que hay asimetría en tamaño o una posible asincronía en su ovulación anterior, la ovulación que las produjo la ropa. En este caso, se puede tomar el mismo criterio anterior de tratar de separarlas para eliminar la que separamos hacia arriba del cuerpo, separando la vesícula hacia arriba, seguiríamos de la misma forma que lo explicaba anteriormente, con presión sobre la vesícula a eliminar usando el transductor o digitalmente apretando el cuerpo uterino sobre la vesícula embrionaria. Por último criterio, que en lo personal me ha resultado bastante bien, es que si existe fijación unilateral con asimetría notoria de ambas vesículas embrionarias, la probabilidad de que ambas continúen la gestación hacia un estado avanzado de este es muy baja. En otras palabras, sobre el 90 a 95% de las vesículas fijadas unilateralmente, con un tema de contacto y comunicación con el endometrio, la de menor tamaño la lleva a la vía de eliminar en forma natural y por sí sola sin tener que interceder en la eliminación. Espero que se hayan entendido los dos videos y que me escuchen nuevamente. No sé en verdad si me están escuchando o no, espero que sí. Pero en resumen... Sí, sí, Hernán, sí te escuchamos. Gracias. En resumen, creo que la yegua es una tremenda eliminadora de mellizos. Creo que la naturaleza lo muestra. Si no, la incidencia de mellizos en las manadas que van quedando en el mundo sería altísima. Y no lo es. Pero obviamente uno puede jugar con eso en gestaciones que son de clientes, muchas veces, o la mayoría de las veces, animales de valor. Pero el criterio es ese. Si la fijación es bilateral, vamos por una, sí o sí. Si la fijación es unilateral, con similar tamaño, tratar de separarlas y eliminar una.
pero si son notoriamente de distinto tamaño, es alta la probabilidad que la más pequeña se elimine en forma natural y no haya que hacer nada. La pueden separar, pero créanme que cuesta un poco más cuando hay asimetría y ya ocurrió la fijación. Y como concepto general, creo que la eliminación y manejo de las gestaciones de mellizos tiene que ser en lo posible siempre antes del día de la fijación, es decir, en el periodo pre-fijación. Te da ventajas, te da la opción, por ejemplo, de esperar que se separen solas si aún están en la etapa de migración, etc. El segundo periodo, que empieza en el día 16, que es el día de promedio de fijación de la vesícula embrionaria, y vamos a entender por fijación el proceso en que esta vesícula cesa la migración que hablamos anteriormente, porque esta adquiere un tamaño suficiente y el tono del útero también para fijarla, por lo general, sobre el 90 y tanto por ciento de las veces en la base de uno de los dos cuernos. Y eso hace que también pierda su forma esférica. Se pone un poco más triangular o trapezoidal. Es muy típico esto. Y una vez fijada, este periodo me gusta cerrarlo al día 21 porque tenemos la aparición de la imagen embrionaria propiamente tal, por lo general en la base, en la parte ventral del saco gestacional o de esta vesícula, como vemos acá, y podemos ser bastante finos en poder determinar la edad gestacional entre el día 16 y 21 por estas características. Y entre medio, en esta etapa entre el día 17 y 18, ocurre lo que se llama la rotación de la vesícula embrionaria equina. Algo que no podemos ver porque no tenemos un marcador biológico dentro de esa vesícula que lo veamos rotar. No es que el embrión no exista en esta época, existe, pero es muy pequeño y el ultrasonido no logra hacer literalmente un rebote en esa pequeña estructura y generar una imagen. Pero lo que ocurre, para que sepan, es que entre el día 17 y 18, este embrión que viene, que no vemos aún, pero que viene en forma, en posición dorsal, en posición dorsal, debe girar y quedar en posición ventral, para que crezca por debajo de su saco vitelino, como vamos a ver, y por arriba del saco alantoideo, para terminar al día 40 con la implantación, conectando, por decirlo así, el cordón umbilical al mesodorsal del útero. Esta es creo yo, la imagen más típica de un día 16, donde la vesícula pierde su esfericidad, se pone más triangular, y donde vamos a ver en las siguientes ecos que también aumenta el espesor o el grosor de las paredes del miometrio más hacia dorsal que ventral. La fija en la base de uno de los cuernos y netamente como un dato, pero en la mayoría de los equinos la fijación es al día 16, se describe que es más cerca del día 15 para las razas pony, y en muchos asnos, las burras sobre todo, es más cerca del día 17, pero en promedio el día 16 en la familia Equus. Podemos ver el contorno del útero acá, lo marco para los que no tienen experiencia previa, y podemos ver el grosor dorsal que ha adquirido esta pared miometrial con respecto a la ventral, que es algo también notorio, que no vamos a ver esa diferencia antes del día 15. 4 fotos netamente en forma rápida para que vean cómo se pierde la esfericidad, cómo empieza a engrosarse el mesodorsal, la parte la pared más dorsal del cuerno uterino, del útero. La época en que ocurre la rotación de la vesícula embrionaria, podemos ver el contorno del corte transversal ecográfico del cuerno, la diferencia de grosor entre la parte dorsal y la parte ventral. Y acá quiero hacer un comentario porque se van a dar cuenta después cuando aparezca el embrión alrededor del día 21, en que no siempre la imagen que uno logra en el corte transversal del útero tiene que ser estrictamente con el horizonte. Uno tiende a pensar que esa muralla engrosada tiene que estar perfecto arriba,
y no oblicuo o levemente de lado. Y eso hace muchas veces pensar que la rotación no ocurrió en perfectas condiciones. Me voy a explicar con lo que viene. Entonces, como les decía, este embrioncito debe quedar ahí. Imágenes de ejemplo de la época entre 17 y 18 días. Vamos a perder un poco ese trapecio triangular. Vamos a tener una vesícula más ovoide, más grande, pero aún sin presencia de embrión en la parte ventral. Por eso sabemos que aún no tiene 20 o 21 días. Estamos entre 17 y 19. Hasta llegar al día 21. En el día 21 aparece esa imagen o ese botón embrionario. Fíjense el grosor dorsal de la muralla versus la ventral. Y acá en la misma imagen, agrandada para explicar a lo que me refería adelante. Si uno toma esto en verticalidad de imagen y lo vemos como un reloj análogo, uno diría que estas son las 12, las 6, las 3 y las 9. Pero en verdad lo que hay que tomar como las 12 o punto medio dorsal es el punto medio del ancho de la pared dorsal completa, que viene a ser, asumiendo que ese es el embrión, viene a estar acá. Fíjese donde termina la parte ventral y comienza la dorsal a engrosarse, y acá pasa lo mismo. Este punto medio proyectado nos va a dar que estos son las 12, estos son las 6, las 3, las 9, como en un reloj, y siempre se dice o se espera que el embrión se ubique contralateral a las 12, es decir, a las 6. Pero hay un rango de dispersión que se acepta y que no se ha visto mayores problemas, y que la rotación fue un éxito unos días atrás, que es entre las 5 y las 7. En este caso, el embrión estaría dentro de este rango, lo cual estaría bien. En este caso, pasa exactamente lo mismo, es otra ecografía. Si ven el ancho de la pared dorsal, que está caída hacia la derecha en esta imagen, estaría ahí, la parte media, proyectada, y el embrión estaría también dentro del rango. Así es como tenemos que ver e interpretar las imágenes del día 21. Fíjense acá, tenemos varios ejemplos. Embrión contralateral a la parte media del ancho mayor. Lo mismo, si empiezan a mirar todas las ecos, ocurre exactamente lo mismo, salvo en estas dos, donde vemos que el ancho mayor, en este caso, que está aquí, es este. Hacemos la línea y el embrión está un poco desituado con respecto a las 6. En un reloj análogo estaría a las 9. Y lo mismo pasa acá. El ancho medio y el embrión que está ahí arriba también desituado. No se describen mayores problemas, pero se cree que esto podría tener o no una incidencia futura en la forma que el embrión queda con respecto a su cordón umbilical. Pero no hay nada que lo confirme y que de verdad vaya a traer problemas futuros en la gestación avanzada. Pero es bueno saber que esto ocurre, que es un proceso que la vesícula sí rota entre los 17 y 18 días, y que el embrión debiese quedar, como les expliqué, contralateral al ancho medio del meso dorsal. Videos ejemplo de lo que acabamos de hablar en imágenes. Una ecocontrol de 21 días. Se ve el saco gestacional y la aparición del botón o la imagen embrional pequeñita ahí abajo. Ahí apareció. Otra, está ahí, el embrión. Fíjense el ancho de la muralla dorsal con respecto a la posición del embrión. Un tercer video que comienza con la ecografía de un ovario como debe ser y la evaluación de ese cuerpo lúteo.
cuerno uterino izquierdo, avanzando por el cuerno, llegando a la bifurcación, pasamos la bifurcación y aparece en la base del cuerno derecho la vesícula embrionaria. No es muy clara la imagen del embrión, aún al menos en el video. Ahí quiere aparecer algo ahí abajo. Se termina de recorrer el útero, como hallazgo nomás un quiste endometrial pequeño, ecografía del ovario derecho. Esto sería un paneo completo, como debiese hacerse cada control de gestación en la yegua, por lo menos los primeros 4 o 5 meses de gestación. No olvidar jamás a los ovarios. Volvemos por el cuerno derecho hasta la base. Vemos la vesícula. Le hacemos zoom en este video y la aparición del embrión no fue muy clara. No me acuerdo bien si este video tuvo algún problema después, pero les aprovecho de decir que una vesícula anembrionada a los 21 días o a los 22 días va a requerir sí o sí un control en 48 horas por lo menos, o no más, para confirmar que hay un embrión o no, si no es otro signo de que está ocurriendo o va a haber una muerte embrionaria y hay que poner cese iatrogénicamente a esa gestación para que la yegua vuelva a entrar en celo luego. Y este cuarto video, exactamente lo mismo. Ahí se ve la imagen del embrión. Ese temblor que produjo ahí es el relincho de la paciente, en este caso es una mula. Esta es una ecografía que hicimos ayer, una gestación de 21 o 22 días de una de nuestras mulas, y justo no sé si relincha o rebuzna, no hace una mezcla, pero es lo que hizo, por eso tembló la gestación. Tercer periodo de 21 a 25 días. Este es bastante breve y fácil. En el periodo anterior, recuerden que terminamos aquí, aparición del embrión. Aquí lo que va a ocurrir en estos 4 días es que el embrión se va a despegar gradualmente del piso porque se empieza a desarrollar el saco alantoideo bajo las membranas alantoideas y lo que empieza el proceso histológico de pasar de un embrión bilaminar a trilaminar. Tenemos ectodermo y endodermo, lo que está faltando es el mesodermo, sobre todo, acuérdense que hay un mesodermo vascular y avascular. Entonces lo que empieza a crecer debajo del embrión y que lo vamos a ver como un área, como un domo anecoico, entre los 22 y los 25 días, en aumento, va a ser el saco alantoideo, y todo lo que esté anecoico o negro sobre el embrión va a ser saco vitelino, que lo ha sido desde antes, obviamente. Y es lo único que tiene el embrión para subsistir hasta los 40 días cuando esté conectado a su madre. Y una particularidad que aparece entre el día 24 y 25, y muchas veces con los ecógrafos de hoy de mayor calidad antes, pero en promedio 24 días, es la aparición del latido cardíaco en ese embrión a temprana edad, lo cual nos da como una primera pauta de que la gestación hasta este momento está vital y vamos bien. Entonces esto es lo que vamos a ver, el contorno uterino, el contorno de la vesícula embrionaria, y un embrión ya más grande que el que veíamos a 21 días, y empezando a despegarse del suelo por la formación de este saco alantoideo. Acá se nota más, esto sería saco alantoideo, todo el resto negro, el saco vitelino, el embrión, y este ya es un 24 días, es una foto, pero esa cámara anecoica dentro del embrión, que es este corazón primitivo que ya está latiendo a temprana edad. Un video de lo que les digo, esto ya sería un 25 días cumplido, hay saco alantoideo acá abajo, saco vitelino, repito, el video es cortito, y se ve el latido cardíaco.
Cuarto periodo de 28 a 34 días. ¿Por qué corto acá? Porque el 28 días, que es este de aquí, es muy singular, pues tiende a dividir ambas cámaras o ambos sacos en una proporción 50 y 50. El saco alantoideo ocupa la mitad del espacio ventral del saco gestacional o vesícula embrionaria y el saco vitelino el otro 50%. Esto es muy típico de casi el mes de gestación. Es como ver un reloj análogo, un cuarto para las 3, que es como le digo yo a muchos alumnos. O se guían por la proporción 50-50, o están viendo un reloj, un cuarto para las 3, en división 50 y 50. Esto progresa en forma paulatina y entre los 33 y 34 días, esto cambia a una proporción 70-30, 70% saco alantoideo y 30% saco vitelino. El embrión está un poco más grande y sigue desplazándose hacia dorsal. Y es como ver un reloj 20 para las 2. Se va achicando ese espacio para arriba. Esto es lo que vemos. Esto es un 28 días de libro. Vemos que el meso dorsal, ¿cierto? La muralla dorsal del útero está más engrosada que la ventral y una proporción 50 y 50 entre alantoideo y vitelino con el embrión en posición intermedia. Datos no creo que sirvan de mucho, pero para que se hagan una idea, acá estamos hablando de un embrión de entre 1/4 y medio gramo con una longitud de hasta 1 centímetro, casi al mes de gestación. Se viene a ser como un frijol, un poroto, el embrión, y el saco gestacional al mes de edad es como un huevo de gallina común y corriente. Otras dos fotos de libro, relación 50 y 50, relación, este puede que tenga tal vez el corte de la foto, pero se ve que el vitelino todavía está un poco más grande que el alantoideo, pero casi 50 y 50. ¿Qué biológicamente está empezando a pasar acá hace unos pocos días? Es que biológicamente esta vesícula embrionaria, este saco gestacional, ha empezado a formar más o menos desde el día 23, 24, lo que se llama cinturón coriónico, que es como lo dice, es como un cinturón de células binucleadas que se empiezan a agregar unas sobre otras y que van a ser las responsables del contacto final en la implantación y unión con la madre. Ejemplos rápidos de distintas cortes, fíjense que son todos alrededor de un mes de gestación, 28, 30 días, relaciones 50 y 50. Algunas se ven verticales, que da la impresión de que están, o que hubo una mala orientación, una mala rotación al día 17-18, como en esta, pero si se fijan, el ancho mayor está hacia la derecha y esta va hacia allá, es decir, está bien orientada. Es un corte de la incidencia del ultrasonido nomás. Los videos siempre dejan mucho más que las fotos. Primer video, control de gestación de 28 días, relación saco vitelino, saco alantoideo 50-50. Este video además se le hizo Doppler para mirar el corazón de este embrión en funcionamiento. Fíjense nuevamente, perdón, es que sea majadero, pero es importante, el grosor de la pared dorsal del útero, que es hacia donde este embrión se va a desplazar. Otro ejemplo de control de gestación de 28-30 días. Se ve incluso el latido cardíaco, la relación de los sacos. Exactamente lo mismo, relación 50 y 50, entonces esto ya no se les puede olvidar jamás. Esto sirve mucho, más que a la yegua que están siguiendo y que tienen ustedes sus propios registros, es la yegua que van a ecografiar por primera vez, que jamás la han visto antes. Y no hay razón, después o no solamente después de esta clase, sino que de tener esta información, sea como sea que la adquieran, no hay excusa para que un veterinario, al menos los primeros 60 o 70 días de gestación, sin saber nada de la yegua,
la diagnostique preñada y pueda ser muy preciso en dar los días de gestación que esa yegua tiene. Esto sí es algo que no quiero que pase, les muestro este video como otro ejemplo a esta edad gestacional de una gestación que ya está muriendo, por decir así. Esto fue un diagnóstico de 28-30 días. Fíjense de nuevo el grosor de la pared dorsal, pero este embrión debiese estar acá al medio, con sus membranas galantoides en esta posición, y está allá abajo. Aún tiene algo de latido cardíaco, pero está colapsado abajo y las membranas también. Esta gestación se revisó, no me acuerdo si 5 o 7 días después, y ya no había nada. Un resto de fluido y había hecho una muerte embrionaria temprana. Quinto periodo, 36 a 50. Parto en 36 porque entre 36 y 37, siguiendo la analogía y las proporciones, tenemos un 90% de saco galantoideo, va quedando un 10% de vitelino, tenemos un embrión de mayor tamaño y que literalmente está colgando como en un columpio o en un reloj 5 para la 1. A los 40 días, a los 40 días se culmina la implantación, se termina, se logra, tenemos un cordón umbilical formado y pasamos a hablar de feto en la gestación equina y no más de embrión. Todo es saco galantoideo, tenemos un concepto completamente trilaminar histológicamente, y lo que ocurre entre el día 40 y 50 es netamente alargar este cordón, y vamos a ir viendo que este feto de los 40 días empieza a progresar, a los 45 días está al medio, y a los 50 días topa abajo con este alargue de cordón y obviamente aumento de tamaño del feto. Imágenes de 36, 37 días o alrededor de 35, donde ya la proporción es mucho mayor del saco galantoideo con respecto al vitelino. Lo mismo acá, lo podemos ver en el video. Fíjense el latido cardíaco de este embrión, aún no feto porque estamos antes de los 40 días. Gran proporción de galantoideo, menor proporción de vitelino. Este es el cinturón coriónico acá abajo que yo les comentaba, responsable de la unión y futura formación de la unión implantación. Otro ejemplo de 35, 36 días. La misma gestación, chequeando Doppler. Y esta me gusta mucho porque está completamente de lado, del punto de vista de que uno lo está viendo, pero está bien orientada. Este embrión esta era una eco de 38 días. La voy a poner de nuevo. Fíjense ambas membranas galantoideas, 1 y 2, a 2 días de unirse, por decir así, y formar el cordón umbilical y completar el proceso de implantación. Estamos en el día 40, así que imagínense que ya a partir del día 35 se empezaron a formar copas endometriales, ya en 5 días más y en adelante, es decir, a partir del día 45 ya vamos a tener una producción de ESG importante y comienzo de aparición de cuerpo lúteo secundario. Yo les dije que entre los 40 y los 50 días, este feto que parte arriba termina abajo con extensión y elongación de ese cordón. No siempre se puede ver una imagen de este tipo, con un corte longitudinal, sagital completo del feto. El saco gestacional a los 40 días, 45 días más o menos como un huevo de gansa. Y este feto es como una aceituna a los 40 días, ya pesando más de 2 gramos y casi 8 centímetros. Aquí vemos
una gestación pasadito los 40 días, cordón umbilical, corte transversal del feto. Esta es una de 45 de libro, cordón y feto. Y acá ya se ha elongado completamente el cordón. Esta está cerca de los 50, si es que ya no los cumplió. Alrededor de 45, posiblemente entre 45 y 50, por llegar abajo. Y otra también cercana a los 50 días, cordón largo, saco grande y feto por tocar abajo. Un video de una de 44, 45 días. Es como un péndulo. Vemos el cordón y el feto en ese cortado en forma transversal. Podemos hacer Doppler del cordón. Esta la voy a adelantar un poco para ir ganando tiempo. Esta también es una de 45 días de libro, cordón umbilical, saco gestacional y el feto. Es un poco de mucha ganancia en esta eco, pero el latido cardíaco. Entonces recordamos, 40 días está arriba, 45 va al medio, 50 días toca abajo y el cordón está largo. Esta la pongo porque, como dije, son ecografías que no siempre se dan, que uno puede hacer estos cortes y ver la forma del feto perfecta. Y es otro ejemplo de entre 45 y 48 días. Lamentablemente, otro ejemplo de lo que no quiero ver. Acá vemos un feto que aún está intacto, incluso no recuerdo bien, pero podemos repetir, creo que aún tiene latido cardíaco, efectivamente, pero miren el colapso del saco a los 40 y tantos días, esta tenía casi 50. Esto no es normal, por más que yo vea cordón, feto y latido cardíaco, tengo un colapso del saco, y eso es otro signo de que en unos días más esta gestación no va a estar, y uno debiese determinar terminarla uno y no perder tiempo. Sexto periodo, de 50 a 70. Esta es nuestra ventana 1 para poder determinar el sexo en el feto. Empezamos los 50 días, como les dije, cordón largo, feto llega abajo, y lo que ocurre principalmente entre el día 50 y 60 es que además de que el feto crece, va pasando de una posición fetal a una posición elongada, pierde la posición fetal, extiende cuello, extiende cabeza, extiende miembros anteriores y posteriores. Ya en la decena de los 60 días, y mientras más cerca de los 70, más aún es notorio, se ve el feto completo. Se puede ver la organogénesis, etcétera, etcétera. Piensen que tenemos más o menos un pomelo o una naranja grande como saco gestacional cerca de los 50 días, un melón calameño cerca de los 70, con un fetito que cerca de los 50 días como una nuez, un hámster de estos pequeños cerca de los 70 días, puede pesar 10 gramos y medir hasta 10 centímetros. Es en esta ventana o en estas condiciones donde tenemos que ver nuestra primera ventana de sexado. Vamos a tener fotos o imágenes de este tipo, donde el feto a veces se muestra en forma longitudinal, a veces le vemos solo la columna vertebral, esta es una toma caudal posterior, a veces se ve completo, sí, esto es típico de sobre 65, casi 70 días, cráneo, cervicales extendidas, completamente fuera de posición fetal. Este es un video donde se puede ver un feto de 68 días, era esta eco, completo, extendido, cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros posteriores. Sé que estamos cortos de tiempo, pero lo vuelvo a pasar. Se ve también la formación del saco amniótico.
Por ende, ya a los 2 meses de gestación tenemos la posibilidad de ver el feto con todas sus formas por completo. Y uno más, como ejemplo, donde no todas las incidencias son iguales, pero fíjense la diferencia de los ecógrafos también, la imagen que tiene este, para ver los órganos. Acá me tienen que seguir un poco porque no es fácil, tampoco me considero un experto y aprovecho de dar las gracias a la doctora Martínez que me facilitó estas siguientes fotos y videos, pero estas son todas incidencias caudales de fetos de alrededor de 60 días, entre 57 y 62 días aproximadamente, donde vemos, primero, tenemos que determinar las cortes transversales de los miembros posteriores a nivel de tibia y peroné, que vienen a ser esas dos. Las vuelvo a repetir. La base de la cola, con las vértebras coxigias. Entre el corte de tibias peroné y la base de la cola se forma un triángulo, y en el fondo lo que uno busca con el sexaje de 60 días es ver la posición que ha adoptado el tubérculo, que ha migrado desde los 53, 54 días en adelante, que empieza su migración, se ha migrado dentro de este triángulo, es decir, de entre los posteriores hacia la cola, que sería el caso de las hembras, para formar clítoris y vulva, o migró hacia craneal, hacia el cordón umbilical, que en este caso sería fuera del círculo y sería macho. El tubérculo genital siempre se ve bi o trilobulado, y en este caso estaría fuera del triángulo formado por los cortes transversales de miembros posteriores y cola. A diferencia de lo que ocurre en la hembra, que vemos en la parte caudal del feto, los cortes transversales de tibia y peroné, la base de la cola y el tubérculo trilobulado, en este caso dentro del triángulo que forman los miembros posteriores y la cola. Por ende, esto sería una determinación de hembra. En este primer video está la foto del macho anterior. Los voy a pasar al menos 2 veces para que los vean bien. Fíjense acá cómo aparece el tubérculo genital fuera del triángulo, formado tibias, peroné y cola. A diferencia de la hembra, que van a ver el tubérculo genital dentro del triángulo que forman estas 3 estructuras que ya he mencionado varias veces. Ahí está el tubérculo genital. Una vez más. Fíjense cómo está dentro del triángulo cola, miembros posteriores. En mi opinión, es una buena ventana. Tienes más o menos 10 días para poder determinar sexo. Requiere un poco de experiencia y práctica, y no es muy fácil, pero la gente que adquiere práctica anda muy bien y tiene alto porcentaje de positivo sin error. Esto es lo más breve, que es el periodo 7, entre los 75 y 100 días, que es casi un mes, que yo le llamo el mes fantasma de la gestación equina, ya que la verdad que no se ve casi nada. Si tienen suerte y balotean un poco el útero, tal vez a ver algo de cordón umbilical, pero por lo general no se ve mucho. Es importante, sí, para los que están empezando, que cuando les toque ir a hacer un diagnóstico a una yegua que está en esta ventana, en este mes fantasma de entre 2 meses y medio y 3 meses y medio, no confundan un útero que no ven nada con una pigometra, con un útero lleno de fluido o incluso con la vejiga urinaria. Y creo que lo mejor que les puedo decir es que busquen, por muy fina y pequeña que aún sea, pero ya está empezando a desarrollarse, busquen esa unión útero-placentaria. Esta es una gestación de casi 90 días, 88 días creo que tenía esta. La hicimos hoy, de hecho, esta foto, claro. Esta otra de nuestras mulas preñadas, y se puede ver
la unidad útero-placentaria para poder diferenciar esto de cualquier otro escenario y no tomar la mala decisión de tratar esa yegua o tratar de lavarla o pasar cualquier cosa por cervix y en verdad la yegua estaba preñada. Y para los que tienen confusión entre vejiga y útero a esta edad, la verdad que con este video debería quedarles claro, pero fíjense, casi siempre la orina en el equino, no siempre, pero casi siempre bastante ecoica. Y aquí vemos la diferencia entre el útero, vejiga y útero y vejiga. Si son pacientes puede que vean parte del feto, pero hay veces que de verdad no se ve nada. Va a depender del tamaño de la yegua, la raza, la experiencia que tengan, etc. Finalmente, el último periodo, que va de 100 a 150 días, el periodo 8, que es bastante amplio, son 50 días que el feto empieza a volver de la cavidad abdominal por tamaño hacia la cavidad pélvica, lo podemos volver a ver. Ya estamos hablando de un feto que es cerca a los 100 días como un cachorro de gato, con un útero que está como un balón de rugby o de fútbol americano. Pesa entre kilo y kilo y medio y alrededor de 20 centímetros, llegando a los 150 días a ser un feto que es más o menos como un conejo adulto, grande, con un saco, con un útero entre una pelota de básquet y una sandía, con casi 35 centímetros de longitud. Les paso estos datos porque es bastante distinta esta ventana para sexar versus la anterior. El único pero que tiene esta ventana es que es muy tardía en el caso que tengamos que tomar la decisión porque el dueño lo requiere de terminar con esa gestación. No así cuando se sexan alrededor de 60 días, que cuando el sexo determinado no es el deseado por el propietario, el aborto es bastante fácil y las yeguas vuelven a ciclar, sobre todo las receptoras de embriones, la mayoría para volver a utilizarlas. Acá ya el tema es distinto. ¿Qué vamos a buscar? Fíjense la proporción que tienen las gónadas con respecto al abdomen de un feto. Este es un feto de 115 días. Son gónadas grandes, ocupan gran parte del tercio caudal, o casi todo el tercio caudal del abdomen. Y a mí me gusta esta parte enseñarla de la siguiente forma. Primero decir que requiere menos práctica y especialización comparado con la ventana 1 de los 60 días. Y como referencia, entran, van a encontrar el feto, no existe otra opción, ¿sí? Van a ver siempre el feto. Lo importante es que determinen dónde están ubicados en el feto. Y órganos o porciones claves son el corazón, el estómago, el hígado, después con un poquito más de experiencia, y o la cabeza. Y al mover el transductor en 2 o 3 segundos se van a dar cuenta si se está moviendo hacia craneal o hacia caudal del feto. Pero aquí ven, por ejemplo, cámara cardíaca, hígado, parte del estómago, corazón. Entonces saben que tienen que moverse, en este caso hacia la derecha, en la imagen, o hacia caudal. Asas intestinales, estos serpentines redondos que están acá abajo a la derecha, aorta posterior, estómago. Estómago, corazón, etc. Son lejos, estos 4 son los que van a determinar dónde están posicionados y hacia dónde me muevo. Si empezamos por los machos, perdonando a las ladies, lo que vamos a buscar son estos testículos. Agradezco a Rafita Udap por las imágenes prestadas y por algunos de los videos y fotos que vienen. Si yo llego al abdomen posterior y me encuentro con esta gónada, que la voy a marcar ahí, y veo esta línea central que por lo general es anecoica y viene a ser la vena central testicular, o si se ve medianamente ecoica, puede ser el mediastino testicular, sabemos que es un macho. Acá tenemos abdomen posterior, es decir, la cabeza del feto está hacia la izquierda, vemos asas intestinales, vemos una gónada acá, no la voy a marcar primero, y otra gónada acá abajo, ocupando todo el tercio caudal del abdomen. Una gónada, 2 gónadas. Vena central testicular,
Lo mismo de nuevo, una gónada, la otra gónada. Vena central testicular. Tengo video, así que voy a ir más rápido con estas fotos para que no me reten que me he demorado mucho. Y nuevamente, gónada. Aquí vemos un muslo y el fin de la columna vertebral con la colita. Esta es una ecografía de testículos. Fíjense la arquitectura de la gónada, completamente homogénea, con estas bandas ecoicas y a veces anecoicas que recorren la gónada en forma longitudinal y centralmente. No hay ninguna duda, pero cuando vean a las hembras, los que no han visto este sexaje, les va a quedar más claro aún. Para mí es más fácil ver ovario que ver testículo, entonces uno lo saca por descarte. Miren acá. Ah, perdón. Si no están claros con la imagen de gónada, y dicho sea de paso, les comento que entre el día 100 y 150, por lo menos por experiencia personal, les recomiendo que si van a hacer este sexaje, traten de que la gestación tenga al menos 115 o 120 días. El desarrollo y la arquitectura ecográfica es mucho más clara sobre 115, 120, hasta 150. Antes de 115 no es que no se pueda, pero es más pequeño, menos claro, y muy cerca de 150 puede que el feto, si está en posición con su cabeza hacia caudal de la yegua, les va a quedar muy grande, muy lejos. Entonces creo que 125 es un buen promedio para comenzar y ahí ir viendo cómo les va. Si las gónadas no fueron claras, en el macho pueden buscar la imagen del prepucio y o pene entre los miembros posteriores. Es simplemente buscar una zona más caudal que la de las gónadas y encontrar el pene. Otra imagen acá abajo a la derecha y otra acá abajo a la izquierda. Y en video sería este que está moviéndose acá, que otro video también, agradezco a Rafita, ahí se ven los testículos, de hecho, fíjense, están las gónadas acá, al menos uno se ve un testículo y el pene ahí, perfecto. Muchas veces se puede ver protruido, pero la mayoría de las veces se ve como esta lomada, o como decimos acá en Chile, lomo de toro, que viene a ser el prepucio. Por acá está clarísimo. Imposible no poder sexar eso como un potrillo, un macho. Para el caso de la hembra, acuérdense que el ovario tiene corteza y médula en su estructura, entonces toda la irrigación corre por esta unión entre médula y corteza, y es lo que me asemeja a mí al cortar en forma transversal una palta, como decimos en Chile, o si hay alguien de otros países escuchando un aguacate. Y fíjense acá cómo se marca la corteza y la médula en esta gónada, asemejando un poco a este fruto. Fíjense acá, una gónada con su corteza y médula, la otra. Saco los marcadores. Se fijan que a diferencia del testículo no es 100% homogéneo con la línea central, sino que tiene esta imagen de corteza y médula. Acá hay otra grande acá. ¿Se fijan? Saco, para que lo vean. Hay mucha ganancia en esta eco, pero se ve bien. Miren este. Ya vamos a ver video, que siempre es más fácil, mucho más dinámico que una foto. Otra más. Saco amniótico. Bueno, no sé cuántas puse. Acá están los videos. Fíjense en este. Fíjense cómo se ve la relación corteza-médula en esta ecografía. Voy a empezar el otro mientras. Fíjense en las gónadas. Primero, lo importante es determinar cuál es la gónada y segundo, determinar si hay presencia o no, según arquitectura, de corteza o médula, o simplemente estamos en presencia de un testículo completamente homogéneo y que todo es parénquima testicular. En este caso, ovario y ovario.
Esta eco la hicimos ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, porque les quería hacer un video de una ecografía de 100 días, para que vean que no se puede determinar bien, pero me tuve que morder la lengua, porque si la ven de nuevo, a pesar de que tiene solo 100 días, el feto se veía bastante bien, se puede sexar que esa gónada es un ovario, hay corteza y médula, incluso hay un momento entre medio de los muslos, por decir así, que se ve la glándula mamaria, que a diferencia del prepucio tiene otra forma y lo vamos a ver más adelante. Pero por lo general cuesta, creo que se queden con esa idea. Esto sería la imagen de glándula mamaria. Fíjense, gónada, glándula mamaria, es como las orejitas de la cabeza de Batman, ¿cierto? Para cada pezón, a diferencia del prepucio, que es una lomada. Glándula mamaria y glándula mamaria. Distintas formas de verla en la parte más posterior del abdomen de las potrancas. Estos son dos videos que yo quiero que son... No, si alcanzamos justo. Lo voy a adelantar, sí. Este es un video completo, que en el fondo hecho para docencia, que es donde intencionalmente hice ecografiar a alguien por primera vez, que jamás había ecografiado. Esto fue en el 2011. Fue una colega nueva, le pedí que hiciera un sexado de 125 días y lo grabé. Entonces ella entró, para que vean que es así, la realidad, encontró la cabeza, dijo, bueno, me muevo para atrás, encontró el corazón, la cuña torácica, el inicio del hígado. Le pedí yo, obviamente, que se fuera quedando un poco en cada lugar para ir mostrando, sabiendo que este video lo iba a usar para clases. Se siguió moviendo hacia caudal, apareció la imagen gástrica, ¿cierto? El estómago, hígado, estómago. Y ya acercándose al abdomen posterior, podemos ver, ya empiezan a dilucidarse un poco las gónadas y entre medio asas intestinales. Macho, hembra, ustedes dirán. Por ahora lo vamos a dejar así, después si hay conversación, acuérdense que este es el video 1. Vamos a adelantar un poco. Ahí están las gónadas de nuevo. Acuérdense que el feto equino es muy móvil, sobre todo en esta época. Él se mueve dentro de su saco amniótico y el saco amniótico a la vez dentro del saco lantoideo, así que es tremendamente móvil. Pero creo que estamos con este video. Vamos al siguiente. Lo mismo, esta persona por primera vez ha sido una ecografía, entró, se encontró con eso, veo cordón umbilical, se encontró inmediatamente con el corazón, pero yo le pedí que fuera hacia craneal, hacia la cabeza, para mostrar al feto por completo, vuelta a la cámara cardíaca. Vamos a ir adelantando un poco aquí. Moviéndose hacia el abdomen posterior. Y están empezando a aparecer las gónadas. 1 y 2 acá abajo. Después me dirán, está claro que uno es macho y uno es hembra. Ustedes dirán cuál era primero y cuál segundo. No le voy a hacer trampa que los dos son el mismo. Ya, perfecto. Ah, y eso sería. Ahí estamos. Presidente, ¿qué hacemos?